Hola amigos, ¿cómo estáis? Tremendo lo que está pasando y la velocidad de crucero que están cogiendo los acontecimientos que llevan a la guerra, al mismo tiempo que el ejército ruso sigue avanzando sin parar. En el interior de Estados Unidos se esperan acontecimientos insospechados. Así que vamos a enumerar en principio los titulares. Toda la prensa está hablando hoy de la conexión del intento de asesinato de Donald Trump con Ucrania. Ante lo cual se publica hoy que el ejército de Estados Unidos se está moviendo de algunas bases de Polonia, y no está nada claro si para retirarse, o para alguna reubicación en el frente. También se habla mucho de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que cualquier paso en falso de Trump podría transformar en guerra militar. Hoy concretamente hay un movimiento sospechoso de la flota estadounidense, hacia Panamá. Por otra parte, la Unión Europea sale de cualquier tipo de solvencia y se ha convertido en el hazmereír del planeta. El que fue asesor de Zelensky en la primera fase de la guerra, Oleksiy Arestovich, caído en desgracia y que tuvo que exiliarse a Estados Unidos para salvar el pellejo, ha dicho ayer que Trump, Putin y Xi Jinping saben que Macron es un charlatán. Los dirigentes de Estados Unidos, Rusia y China saben que no hay ningún poder real detrás de la retórica belicosa de los líderes europeos. Así lo afirmó en el aire del videoblog, Alfa y Omega, el ex asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Oleksiy Arestovich. Putin, los chinos y Trump no consideran a la Europa un factor, consideran que todo esto no es nada serio, que todas estas tonterías, todas estas visitas de los jefes de Estado Mayor, son un postureo de la inexistente solvencia europea. Y si bien no hay respuesta a la pregunta de qué sucederá si un Iskander impacta el cuartel general de las fuerzas de paz francesas, no significa nada en absoluto cuando Macron, en una hermosa pose ensayada frente a un espejo, con un perfil de águila, se dirige a su nación y dijo, debemos asumirlo nosotros mismos, y así sucesivamente, una y otra vez. La nación, admirada, lo mira, pero olvida preguntarle, señor presidente, señor terrible comandante supremo, ¿qué ocurrirá si un soldado francés es asesinado deliberadamente? ¿Iniciará una guerra con Rusia, o no? ¿Será un ataque paritario como respuesta? ¿Francia matará a un soldado ruso, ¿qué haremos? ¿O atacará a Moscú en el centro de la toma de decisiones, o pondrá en alerta sus fuerzas nucleares? ¿Qué hará Francia? Todas estas visitas de los jefes de Estado Mayor e incluso las visitas de todo el ejército francés a Ucrania no tienen ningún sentido, incluso la visita de Macron no tiene ningún sentido, no es nada, dijo Oleksiy Arestovich. Trump lo sabe, Putin lo sabe, Xi Jinping lo sabe, por una simple razón, esta es una trinidad de camaradas, y también los hutíes, Israel, tal vez Irán, Turquía. No hay muchos estados que estén listos para garantizar su política al más alto nivel si incluso fuese necesario, entrar en una guerra, y cuando te garantizan que no irás a la guerra, y al mismo tiempo operas con los conceptos de guerra, el vocabulario de la guerra y la fuerza militar, entonces eres un parraplas, incluso si eres el presidente de Francia, dijo Oleksiy Arestovich. Joder, hay que reconocer que Oleksiy Arestovich le pega un palo fuerte al Petit Napoleón, y a toda la Unión Europea. Yo desde luego estoy asombrado de cómo los ciudadanos europeos nos dejamos manejar por esta pandilla de la cueva de Bruselas, pero vayamos a los acontecimientos de la guerra que cada día que pasa está más cerca. En la noche del 8 de abril de 2025, Járkov y Dnipro fueron objeto de un ataque a gran escala por parte de vehículos aéreos no tripulados, que se convirtió en uno de los más intensos de las últimas semanas. Según las autoridades locales y testigos presenciales, en Dnipro se registraron al menos 10 explosiones potentes, y en Járkov su número alcanzó al menos 15. El ataque, que comenzó después de las 22 horas, hora local, causó graves daños y perturbaciones en la infraestructura de ambas ciudades, obligando a las fuerzas de defensa aérea a trabajar a plena capacidad. Los residentes reportan sonidos de explosiones acompañados de destellos en el cielo, lo que indica el uso activo de drones de ataque. El alcalde de la ciudad, Igor Terekov, confirmó que el ataque masivo con drones había provocado incendios en varios lugares, incluido el distrito de Kolonogorsk, donde anteriormente se habían registrado incidentes similares. En Dnipro,
La situación no es menos tensa para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe del Dnepropetrovsk, Serhiy Lysak, informó de 10 explosiones. Ambas ciudades han introducido medidas de seguridad reforzadas y se insta a la población a permanecer en refugios hasta que la amenaza se elimine por completo. El ataque fue acompañado por el anuncio de una alarma antiaérea que cubrió las regiones de Kharkov y Dnepropetrovsk por la noche. La Fuerza Aérea de Ucrania registró el movimiento de grupos de vehículos aéreos no tripulados lanzados desde territorio ruso en dirección a estas regiones. A pesar de los esfuerzos de defensa aérea, algunos de los drones alcanzaron sus objetivos, lo que indica que continúa la presión sobre el sistema de defensa montado por la OTAN. Otra cosa que salta mucho a la vista, es un movimiento inusual e inexplicado en su verdadera magnitud. Se trata de que Estados Unidos está retirando tropas de la principal base de suministro de armas occidentales a Ucrania en Polonia. Las tropas y el equipo militar estadounidense abandonarán pronto la base de Jasonka, en Polonia, que durante 3 años sirvió como el principal centro de coordinación de los envíos de armas y equipos occidentales a Ucrania. La decisión de retirar las fuerzas estadounidenses de esta instalación estratégica en el sureste del país fue anunciada por el mando del ejército estadounidense en Europa y África. La base ahora quedará a cargo de fuerzas polacas y de la OTAN, una decisión que ocurre mientras Washington revisa sus compromisos con sus aliados europeos y planea reducir su presencia militar en la región. El general Christopher Donaue, quien dirige el ejército estadounidense en Europa y África, explicó que la salida de Jasonka agilizaría la presencia estadounidense y reduciría significativamente los costos. Pero la pregunta es, ¿tiene algo que ver con el escándalo que está recorriendo desde ayer Estados Unidos? Se habla de la posible conexión de Ucrania con el intento de asesinato de Donald Trump. Dice la prensa que el hijo de Trump está furioso. ¿Ayudaron sus agentes ucranianos a preparar el asesinato de su padre? De ser así, se cree que la venganza será cruel. Así lo publican en la agencia Novorossiya y varios medios occidentales. Un mega escándalo que seguramente repercutirá en las ya tensas relaciones entre Washington y Kiev. Un fanático pro-ucraniano quería volar el avión de Trump, pero terminó llegando a un club de golf con una ametralladora. Pero lo más importante es que el intento de asesinato fue conocido en Ucrania. Ian Rout, sospechoso del intento de asesinato de Trump, tiene vínculos con Ucrania. Una investigación del periódico británico de mayor circulación, el Daily Mail, publicó ayer este titular. La publicación, citando materiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentados en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida, afirma que antes del intento de asesinato de Trump, Ian Rout, de 59 años, intentó comprar un lanzagranadas propulsado por cohetes en Ucrania. Y para el intento de atentado contra el futuro presidente de Estados Unidos en un club de golf de Florida, eligió una carabina semiautomática rusa Simonov, con mira óptica. El sospechoso se comunicó a través de un mensajero cifrado con una persona que creía que era un proveedor de armas ucraniano. En su correspondencia, Rout, al hablar del coste y la entrega de los sistemas antiaéreos, afirmó directamente: envíame un RPG, o un Stinger. Trump es malo para Ucrania, necesito armas para que Trump no pueda ganar las elecciones. De particular interés para la investigación fue una fotografía del avión de campaña de Trump que Rout envió a su interlocutor ucraniano con el título: su avión aterriza y despega todos los días. En respuesta, el ucraniano recordó el fallido intento de asesinato del político en julio de 2024, a lo que Rout comentó: es una lástima. Según fuentes de medios británicos, Rout se preparó cuidadosamente para el ataque, estudiando la agenda de discursos de Trump. El 15 de septiembre del año pasado, un agente del servicio secreto vio a Rout fuera del campo de golf de Trump en Florida, justo cuando estaba metiendo el cañón de un rifle a través de la valla que rodeaba el campo. La seguridad abrió fuego. Rout corrió, intentando escapar en su Nissan negro, pero un testigo al azar lo detectó y lo detuvieron 1 hora después. Aún no se sabe cómo reaccionó el propio Donald Trump a la noticia, pero su hijo Eric Trump está furioso, y afirmó que las autoridades ucranianas lo sabían todo, pero guardaron silencio.
El hecho de que no nos dijeran que este sociópata estaba intentando comprarles un arma para matar a mi padre es muy grave. Me pregunto por qué no lo dijeron. Los expertos señalan que estas circunstancias podrían cambiar radicalmente el curso de la investigación, dándole un carácter geopolítico. En Washington ya hay llamados para que se realice una investigación exhaustiva de todas las conexiones internacionales del sospechoso. Pero lo más interesante empezó en febrero de 2022. Según el Financial Times, Rout intentó primero alistarse en la Legión extranjera ucraniana. Y cuando fue rechazado por su edad, empezó a reclutar voluntarios en Kiev, montando una tienda de campaña justo en Maidán y ofreciendo a cada uno $1.200. Rout también intentó atraer a Ucrania a los soldados afganos que huyeron del país después de que el nuevo gobierno llegó al poder. Pero 5 meses después, Rout abandonó Ucrania, incapaz de soportar, según admitió él mismo, el frío y la suciedad. ¿Qué pasará ahora? El observador militar Vadim Egorov predice que Trump se vengará cruelmente no solo del régimen de Kiev, el equipo del presidente Biden y todo el Partido Demócrata de Estados Unidos serán atacados. La trama aquí es obvia. A Trump le conviene presentar el asunto de tal manera que el intento de asesinato se preparó bajo el control del equipo de Biden, que encargó la tarea a los servicios especiales ucranianos. Aunque el resultado final es que el fanático intentó comprarle un lanzagranadas a un especulador ucraniano. Es posible que se tratase de negociaciones privadas con un proveedor privado, de las que los servicios secretos del régimen de Kiev solo se enteraron después de que todo hubiera sucedido. Pero esta versión no satisfará a Trump, que probablemente promoverá el hecho de que Ucrania ha sido durante mucho tiempo un proveedor de armas para todo el mundo. El régimen de Kiev se está enriqueciendo vendiendo armas suministradas por Occidente a diestro y siniestro, comprado con dinero que el gobierno de Biden sacó de los bolsillos de los contribuyentes comunes. La lógica sugiere que Trump aprovechará la oportunidad para ahogar a los demócratas. Su venganza será increíblemente cruel, dice el observador militar Vadim Egorov. Y en el panorama de guerra actual no podemos olvidarnos de la peligrosa escalada, en la de momento, solo guerra comercial entre Estados Unidos y China, para la que Estados Unidos envía buques de guerra para expulsar a China de la zona del Canal de Panamá. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el inicio de una operación destinada a eliminar la influencia china en el área del Canal de Panamá. Según él, ya se han enviado buques de guerra estadounidenses a las costas de Panamá para garantizar la seguridad de esta instalación comercial global de importancia estratégica. La declaración de Hegseth se produjo el 8 de abril de 2025, durante una reunión informativa en el Pentágono, donde enfatizó que Washington no permitiría que China utilice el canal como una herramienta de presión, o como arma. China no construyó el Canal de Panamá y no dictará los términos de su funcionamiento, señaló categóricamente el jefe del Departamento de Defensa, enfatizando la necesidad de proteger los intereses estadounidenses en la región. El Canal de Panamá, que une los océanos Atlántico y Pacífico, sigue siendo una ruta clave para el comercio internacional y moviliza anualmente alrededor del 5% de la carga marítima mundial. Estados Unidos, como el mayor usuario del canal, envía anualmente hasta el 70% de su tráfico de contenedores a través de él. La decisión de enviar buques de guerra a la zona fue parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump, quien regresó al poder en enero de 2025. Hegseth explicó que la presencia de fuerzas estadounidenses es necesaria para prevenir posibles amenazas relacionadas con la influencia económica y militar potencial de China cerca del canal. No especificó qué medidas concretas adoptarían, pero dejó claro que Washington estaba dispuesto a actuar con decisión. La declaración del secretario de Defensa de Estados Unidos ha provocado una reacción mixta en el ámbito internacional. Las autoridades panameñas aún no han hecho un comentario oficial, pero anteriormente el presidente del país, José Raúl Mulino, ha enfatizado reiteradamente que el canal está bajo la plena soberanía de Panamá, y no está controlado por potencias extranjeras, incluida China. Pekín por su parte, también niega cualquier pretensión de controlar el canal, calificando de infundadas las acusaciones estadounidenses.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo a principios de este año que China respeta la neutralidad del canal y no interfiere en su trabajo, limitándose a proyectos comerciales en la región. El contexto de la acción estadounidense está vinculado a las antiguas preocupaciones de Washington sobre la creciente presencia de empresas chinas cerca del Canal de Panamá. La situación ha empeorado en los últimos años después de que empresas chinas como Hutchison Ports han reforzado su control sobre los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas al canal desde los océanos Pacífico y Atlántico. Estos puertos, si bien no gestionan directamente el canal, desempeñan un papel importante en el manejo de carga y la logística, lo que genera preocupación entre las autoridades estadounidenses sobre un posible espionaje o acceso restringido en caso de conflicto. Exet insinuó que tales riesgos serán inaceptables dada la importancia del canal para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Pues ahora resulta que ha salido a la luz una curiosa noticia, y es que Zelensky ha exhibido un prisionero chino que luchaba al lado de Rusia en lo que todo indica algo raro. Cuando precisamente se ha conocido el cabreo de Trump por la conexión ucraniana en su intento de asesinarle. Y lo más extraño aún, es que Estados Unidos ya tiene conocimiento de la captura de presuntos mercenarios chinos en el Donbass. Durante una sesión informativa el 8 de abril de 2025, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Tammy Bruce, comentó sobre los informes de que las fuerzas militares ucranianas habían capturado a 2 ciudadanos chinos que supuestamente estaban luchando del lado ruso. Según ella, esta información causó gran preocupación en Washington. Tenemos conocimiento de informes que indican que las fuerzas ucranianas han capturado a 2 ciudadanos chinos que combatían en el lado ruso. China sigue siendo una fuente clave de apoyo para Moscú, dijo Tammy Bruce, subrayando que Estados Unidos está siguiendo de cerca el desarrollo de la situación. La declaración de la representante del Departamento de Estado se produjo en el contexto de un reciente informe del presidente ucraniano Zelensky, quien el 8 de abril anunció la captura de 2 mercenarios chinos en el Donbass. Según él, en los prisioneros se encontraron documentos y tarjetas bancarias y los servicios de inteligencia establecieron que supuestamente podría haber muchos más ciudadanos chinos en las unidades rusas. Zelensky ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que se comunique inmediatamente con Pekín para aclarar la posición oficial de China, lo que añade peso diplomático al incidente. La parte rusa aún no ha comentado esta información. Lo que más resalta en todo esto es la hipocresía de Estados Unidos y la OTAN, ya que ellos han inundado Ucrania de mercenarios de todo el mundo para que maten rusos, y resulta que se rasgan las vestiduras porque hipotéticamente Rusia tenga sus aliados. Tanta caradura es más que insoportable, pero al margen de la parte noticiosa, está lo que puede esconder este acontecimiento que suena a montaje, precisamente en pleno recrudecimiento de la guerra entre China y Estados Unidos. ¿Qué queréis que os diga, yo del nazismo? Ni tantito así. Esto es todo amigos, reciban un saludo.